Quiero contarles algo que experimenté en mi vida. Mire, desde niño siempre he estado en la iglesia, siempre me llevaron a la iglesia. Inclusive a los días de nacer me llevaron y me presentaron en la iglesia. Siempre tuve conocimiento de la palabra de Dios. Siempre fui instruido en la palabra de Dios. Recuerdo que aún de niño, no sé, tendría 5 o 6 años, me regalaron una Biblia con el texto escrito en la dedicatoria que decía: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Amén. Estoy aquí, ya estoy viejo. Ok, entonces, sin embargo, al llegar a la adolescencia, tomé decisiones que marcaron mi vida para siempre y que al día de hoy todavía puedo estar cargando con algunas de estas consecuencias. ¿Saben? Y no fue por alguna mala instrucción de cuando niño, porque cuando era niño, aún cuando hacía alguna travesura y tenían que pegarme, tenían que castigarme, lo primero que hacían era sentarme, corregirme a la luz de la palabra y luego venía lo demás. Pero la palabra siempre estaba al frente. Crecí que aún antes de salir de casa, antes de abrir la puerta para salir de casa, nos reuníamos para orar. Estos eran con unos tíos con los que yo convivía. Mi mamá no era cristiana, mi papá no estuvo en la historia de mi vida, está ausente, ¿verdad? Él fue como aquellas personas que entran a las películas, uno las ve y después no se sabe más nunca de ellas, ¿verdad? Pero cuando cumplí los 12 años, sucedió algo en mi vida que marcó la vida para siempre. Y es que a los 12 años, por primera vez, o no por primera vez, porque ya yo había introducido esa llave en esa puerta. Lo que pasa es que a los 12 años esa puerta se abrió. A los 12 años abrí la puerta. Quizás yo creo que este puede ser el pecado más evidente o que puede marcar la vida de una persona, quizás más allá de las drogas, quizás más allá del alcohol, quizás más allá de otra cosa, y es la sexualidad. A los 12 años abrí la puerta a mi vida para que entrara sexo. A partir de los 12 años comencé a practicar lo que es tener sexo. Y cuando digo practicar, lo hablo entrando en lo que dice Primera de Juan, cuando dice que el que practica el pecado es aquel que lo practica para perfeccionarlo. Y desde entonces comencé a practicar mi pecado en esa área para ser perfeccionado. Quizás a los 15 esto empeoró. Quizás a los 17 años, estando yo aún en la iglesia como adolescente y haciendo cosas dentro de la iglesia, tenía estas prácticas pecaminosas. Y a los 17 años tomé una decisión, que no le voy a dar detalles de esa decisión, ¿verdad? Pero a los 17 años yo dije: luego que suceda esto en la iglesia, y ya le voy a decir por qué hago la acotación de la iglesia, me descarrío. Claro, ya yo estaba descarriado hace rato, ¿no? ¿Verdad? Pero decidí darle libertad o rienda suelta a mi vida a los 17 años. Cuando sucedió esto en la iglesia, entonces ahí mismo decidí hacer con mi vida lo que me diera la gana. Y desde ese momento comencé a experimentar lo que yo nunca jamás hubiese deseado experimentar en mi vida. Y lo que yo desearía en esta mañana, que todo aquel que me esté escuchando y que aún no ha abierto esa puerta pueda experimentarlo. ¿Sabes? En Eclesiastés capítulo 11, en el versículo 9 dice: alégrate, joven, en tu día de juventud y deja que tu corazón disfrute de la adolescencia. Sigue los impulsos de tu corazón y responde al estímulo de tus ojos. Está claro lo que dice el Señor a través de Eclesiastés, ¿verdad que sí? Y yo di rienda suelta a los impulsos de mi corazón y a los deseos de mi carne. Ustedes pueden quizás imaginar lo que ustedes quieran imaginar de lo que yo experimenté, pero lo que ustedes piensan, siempre digo, es corto frente a lo que yo viví. Ahora, no lo viví,
Porque a los 12 años yo abrí la puerta. Y aquí le digo a los adolescentes y a los jóvenes que están en este lugar, si no han abierto esta puerta, no la abran. Porque va a entrar en un mundo totalmente diferente al que usted puede vivir hoy en día. Usted va a dañar su vida, usted va a dañar su salud, usted va a dañar su profesión, usted va a dañar hasta su familia, porque mi familia fue afectada a través de todo lo que yo viví. Yo podía vivir días sin llegar a casa. En una oportunidad mi mamá llegó al frente de la puerta de mi trabajo para ver si yo estaba vivo, y la puerta era de cristal y ella estaba afuera, y mientras ella estaba afuera viéndome trabajar adentro, ella lloraba porque su hijo tenía días que no llegaba, 18 años. Y esto se lo digo a los jóvenes y a los adolescentes, pero tengo que voltear el panque, lo tengo que voltear. ¿Sabes algo? ¿Por qué a los 12 años comencé a vivir lo que estaba viviendo? Porque en mi infancia tuve la ausencia de un padre que nunca estuvo en la película de mi vida, y la ausencia de una madre que, aunque en cierto modo vivía con ella, trabajaba, nunca me faltó nada. Siempre fui un niño que lo tuve todo a pesar de la pobreza, porque no éramos ricos ni teníamos negocio. Pero mi mamá trabajaba tanto que lo que ella hacía era para que yo tuviera una buena casa, viviera en un buen lugar, en un buen apartamento, donde yo tenía mi habitación, donde en mi habitación había mi cama, había mi closet, tenía toda mi ropa, y había otra habitación llena de juguetes, carritos y juguetes y demás. Tenía educación buena porque estudiaba en colegios privados. Tenía buena ropa, era el que el primer día de clase tenía la mochila llena de todo lo que pedían en la lista, libros, no había nada que me pudiera faltar, viajes y de todo, pero mi mamá nunca estuvo en casa. Me cuidaba un colegio, me cuidaba unas personas luego de salir del colegio. Mi mamá ni me buscaba el lugar donde me cuidaba, sino que ella mandaba al mensajero de la empresa a que me buscara para que me llevara hasta su trabajo, llegar a la noche ya para dormir y preparar todo para el día siguiente. Y los fines de semana pues estaba en la casa de mis tíos, quienes me llevaban a la iglesia. Y esta es la reflexión a los padres que están en este lugar. Tú podrás esforzarte por darle todo a tu hijo. Mi padre, aunque estuvo ausente en la película, una vez le pedí un carro a control remoto, muy famoso. Yo soy de Venezuela, muy famoso allá, y me lo dio, pero no era lo que yo quería. ¿Sabes lo que yo quería? Que en el colegio, cuando hacían las reuniones de padres, mi padre estuviera ahí conmigo. Que cuando yo tuviera un acto, porque siempre estaba en los actos de la escuela, mis padres estuvieran sentados frente de mí, viendo lo que yo estaba haciendo, porque los padres de mis amigos estaban allí. Fue una decisión que yo tomé y dañar mi vida. Fue una puerta que yo quise abrir por venganza a lo que yo estaba viviendo, y eso trajo enfermedades a mi vida. Estar al borde de la muerte múltiples veces, porque vivía prácticamente en la calle, de madrugada caminaba y andaba por las calles, buscando querer hacer lo que desde los 12 años comencé a hacer. Eso trajo a mi vida problemas en mi familia, porque odié a mi familia. La odié. A los 26 años, a través de un libro que leí, fue que yo pude entender y comprender lo que mi familia había hecho por mí, y pude perdonar a mi familia. Del resto de la película para atrás, un eterno odio hacia mi familia. Y la decisión que tomé, después que la iglesia me dijo lo que me tenía que decir en ese momento, recuerdan que le dije que después que la iglesia hiciera algo, yo me iba a descarriar. También odiaba a la iglesia. Era alguien que cuando los cristianos se me acercaban le decía: yo sé lo que tú me vas a decir, porque la Biblia la conocía toda. Pero le decía: no importa, yo sé a dónde voy a ir, pero voy a ir feliz y no con una hipocresía que tú vives
en la iglesia, pero que en tu casa eres otra cosa. ¿Por qué? Y eso me llevó a odiar la iglesia. Eso me llevó a odiar a mi familia, a mi madre. ¿Sabes algo? El texto no termina allí, porque sí, Eclesiastés te está diciendo: haz lo que tu corazón quiere que tú hagas. Pero continúa, dice: pero toma en cuenta que tu Dios te juzgará por todo esto. Versículo 10: aleja tu corazón del enojo y echa fuera de tu ser la maldad, porque confiar en la juventud y en la flor de la vida es totalmente absurdo. Hoy en día tengo 37 años de edad. Hoy en día yo puedo entender que confiar en lo que yo viví en mi adolescencia y en mi juventud para zafarme de cualquier responsabilidad fue totalmente estúpido. Y hoy quizás tú puedas estar viviendo en una situación igual, parecida, peor o mayor, no lo sé. Yo siempre digo, en el Salmo 103 dice: porque Él es el que rescata del hoyo tu vida. Yo siempre he dicho, cuando Dios fue a meter sus manos en ese hoyo, tuvo que colocarse guantes para poderme sacar de ese lugar. ¿Sabe? No sé qué tan profundo tú estés hoy en ese hoyo, pero Dios te quiere sacar. Dios quiere restaurar tu vida. Dios quiere restaurar tu sexualidad. Dios quiere restaurar tu relación de familia, con tus padres, con tus hijos. Dios quiere hacer algo en tu vida hoy. Dios te bendiga, Dios te guarde. Aleluya. ¡Woo!